Bueno, y dentro de estos diálogos de Tiempo de Canarias, hoy nos toca con el presidente de la Cruz Roja, con don Antonio Rico. Don Antonio, bienvenido a este diálogo de Tiempo de Canarias. Hola, buenos días. Encantado de estar contigo. ¿Cómo está ahora mismo? ¿Cuál es la situación de la Cruz Roja, si le pregunto a su máximo responsable? Bueno, la situación de la Cruz Roja en este momento es de un gran trabajo, de una carga de trabajo muy importante como consecuencia de una crisis sanitaria que ha desembocado en una crisis social. Tenemos que tener en cuenta que el hecho de que en un momento determinado en Canarias tuviéramos un 18% de paro con 16 millones de turistas que estaban entrando, ha demostrado que teníamos una sociedad frágil y ante la situación de pobreza y de marginación que en un momento determinado podíamos tener en algunos colectivos muy, muy vulnerables, pues al final lo que ha transformado esa crisis sanitaria es que las familias no tuvieran la capacidad de ahorro suficiente y se haya convertido en una crisis social, una crisis donde las personas más desfavorecidas, las personas más vulnerables, se han encontrado con una situación un poco de indefensión, un poco de mayor vulnerabilidad. Y personas que nunca esperaron entrar en esta situación de vulnerabilidad, con los ERTE que solo aportan el 70%, pues se han quedado un poco descoordinados de la situación de normalidad. ¿Y a ustedes cómo les ha pillado, don Antonio? ¿La Cruz Roja estaba preparada para esto? ¿Es mucho más grande de lo que se había pensado al principio? Bueno, yo creo que nadie estamos preparados para esto. Por eso es tan importante que todas las administraciones, toda la sociedad, todas las empresas, todas las personas nos pongamos a remar en el mismo sentido. Yo creo que la crisis ha sido muy importante, la crisis ha sido muy profunda. Tenemos que tener en cuenta que han habido sectores de nuestra sociedad que se han cerrado completamente desde el punto de vista del empleo y por tanto la crisis está ahí, es una crisis profunda, es una crisis que necesita de todos los actores. Es verdad que con el plan de reactivación de la economía que se ha impulsado, el pacto por el gobierno de Canarias, puede ser un buen comienzo, pero no deja de ser una situación que requiere de una inyección de dinero muy importante por parte de las administraciones públicas para poder dar respuesta entre todos, pero que también necesita el compromiso de toda la sociedad, un compromiso de las personas, pero también de los diferentes sectores, como pueden ser sindicatos, empresarios, etcétera, etcétera. Don Antonio, ¿qué ha sido lo peor en estos días que llevamos? Llevamos 94 días entre que empezó el confinamiento y demás. ¿Qué ha sido lo peor? Porque ustedes han tenido que seguir atendiendo a la inmigración, han tenido que seguir atendiendo a gente desvalida, a gente que les llamaba para que le ayudaran de alguna manera. ¿Qué ha sido lo peor? Lo peor ha sido el volver a la situación de asistencial, ¿no? Donde en un momento determinado la gente que se acercaba a Cruz Roja no te venía pidiendo mejoras desde el punto de vista tecnológico o poder llegar a fin de mes desde el punto de vista de la electricidad, sino lo que te pedía era comida, ¿no? Ayuda para alimentos. Realmente esa situación que la vivimos durante un tiempo en el 2008, pero que parecía que se había superado, yo creo que es la parte más dura y la parte más importante. Es verdad que tenemos que aprovechar esta crisis para intentar crear una sociedad más fuerte, una sociedad donde de verdad integremos a todas las personas sin olvidarnos del tema de las personas que tienen discapacidad, de las personas que son vulnerables simple y llanamente porque padecen de una enfermedad o de una discapacidad. Mm. Hemos visto a lo largo de este tiempo también, don Antonio, algunas improvisaciones, por ejemplo, lo que pasaba con los inmigrantes, que no había ni dónde llevarlos, dónde alojarlos. Ustedes han tenido que improvisar en algunas ocasiones algunos de estos recursos, pero esperábamos otra cosa de las administraciones, sobre todo de los responsables políticos. Claro, al final tenemos que tener en cuenta que la migración es un fenómeno que es recurrente en Canarias. Es verdad que llevábamos un tiempo desde la crisis del 2008 de
de los cayucos, donde esa situación de entrada tan importante de personas en las islas pues no se había producido. Y ahora hemos vuelto. La verdad es que la migración es un fracaso de todas las políticas de apoyo a África y de todas las políticas de encuentro entre personas. Es indiscutible que nadie arriesga la vida por gusto, arriesgan la vida porque al final, como nos pasó a nosotros a principios del siglo pasado, donde nos íbamos en pequeño barco a América, pues simple y llanamente porque aquí en Canarias no teníamos ninguna oportunidad de sobrevivir. Pues eso mismo está pasando ahora en el continente africano y las políticas que nosotros empleamos con ellos pues no dan respuesta a las necesidades. Al final hay un problema de salud, hay un problema de guerra, hay un problema de hambruna y finalmente es muy importante que demos entre todos una acción que dé respuesta a las personas, porque yo creo que al final no tenemos que hablar ni de migración, ni de mayores, tenemos que hablar de personas vulnerables que necesitan en un momento determinado una mano amiga que les tienda esa mano y que le dé una respuesta a esa necesidad que en un momento determinado esa persona requiere o necesita. Don Antonio, ¿hay más gente en la calle hoy en día? ¿Lo notan ustedes? Bueno, ahora mismo con el estado de alarma no hay más gente porque los ayuntamientos han abierto centros para poder acogerlos, pero sí hay muchas personas en la calle y tenemos que tener en cuenta que estas personas necesitan la integración. Nadie vive en la calle, nadie duerme en la calle, nadie se queda al raso simple y llanamente porque es su deseo, no, sino porque al final ha habido una falta de respuesta por la sociedad o esa persona tiene algún tipo de enfermedad que le impide ver con normalidad lo que nosotros entendemos que es normal y lo de integrarse en una sociedad que le dé respuesta. Tenemos que hacer un esfuerzo entre todos para que a estas personas puedan tener una asistencia, a aquellas que lo tengan, una asistencia médica, que les resuelva esa patología que tienen en un momento determinado y a partir de ahí hacer un trabajo importante de integración para poder conseguir que todas las personas estén dentro de nuestra sociedad y tengan una posibilidad de vivir dignamente. Yo me imagino que ustedes están todos los días recorriendo diferentes maneras de ayudar a la gente, es decir, a los mayores, a los que se han quedado. Dicen, don Antonio, que lo peor está por venir, que la crisis la vamos a notar a partir de determinado momento, que muchos de los que están hoy en ERTE van a pasar a estar despedidos, ¿no? Sin trabajo. ¿Han pensado en eso? ¿Tienen recursos para eso? ¿Se Sí, están... desgraciadamente los recursos son finitos, pero entre todos, como decía antes, tendremos que poner algo encima de la mesa. Realmente la crisis, como dice, está por venir. Canarias depende fundamentalmente de un monocultivo que es el turismo y esos servicios nos hacen que probablemente si disminuye el número de turistas a una situación muy baja, quizás haya muchas personas que pierden su puesto de trabajo, pierden su empleo y a partir de ahí tenemos un periodo en el que van a recibir durante un tiempo cobertura, pero a partir de ciertos momentos muchas personas se van a quedar totalmente indefensas y por tanto necesita, tal como dije antes, un gran acuerdo entre toda la sociedad, entre las empresas, entre los sindicatos, entre las administraciones públicas, entre las ONG que den respuesta a estas personas. Sobre todo porque lo que tenemos es rápidamente que intentar conseguir la integración. La mejor forma de que una persona esté no es dándole un dinero, que en un momento determinado esa puede ser la solución, pero al final lo que le tenemos que dar es un empleo para que estas personas puedan mantenerse y mantener a sus familias de una forma adecuada. ¿Usted qué opina de eso de el salario mínimo, el ingreso mínimo vital? ¿Qué opina de eso? Porque hay mucha gente que dice que si eso puede ser el principio del final de esto, de la cultura del esfuerzo. ¿A usted qué le parece este tipo de ingreso? Lo del ingreso mínimo vital es muy importante, es una buena opción,
pero debe de estar continuada con otras políticas de intervención para conseguir que estas personas encuentren un empleo. Yo creo que, tal como te decía al principio, la asistencialidad dentro de lo que es la atención a las personas termina por no ser buena. Lo importante es que podamos, además de darle esa asistencia, poder buscar circuitos donde poder integrar a estas personas en el empleo o poder integrarlas en lo que es la acción de la comunidad. Yo creo que lo más importante es que no nos quedemos en el ingreso mínimo vital, sino que además del ingreso mínimo vital hayan estructuras coordinadas e importantes para conseguir la plena integración de estas personas y conseguir que estas personas se integren en el empleo. Y luego le quería preguntar, don Antonio, ¿cómo andamos de solidaridad? Porque ustedes viven fundamentalmente de la solidaridad de todos los demás, de nuestra intención de involucrarnos siendo de alguna manera voluntarios de la Cruz Roja. ¿Cómo andamos en ese apartado? Bien, la sociedad canaria es una sociedad colaboradora, una sociedad comprometida, es una sociedad donde quizás por ese fenómeno matriarcal que tenemos, intentamos que nadie se quede atrás, pero es indiscutible que todo es poco porque la situación está siendo importante, ¿no? Yo creo que la situación está siendo bastante grave en este momento y necesitamos de toda la ayuda de esos voluntarios y necesitamos la ayuda de toda la sociedad para poder dar entre todos una respuesta digna a este problema que nos hemos encontrado después del problema de la pandemia del COVID-19. ¿Cómo se puede colaborar con la Cruz Roja? ¿Haciéndose voluntario, haciéndose socio? Bueno, de las dos formas que has dicho, haciéndose voluntario, siempre las manos nunca sobran en cualquier organización que nos dedicamos a atender a las personas y también pues aquellas personas que estén más ocupadas o que en un momento determinado tengan esa posibilidad de aportar un poco de dinero, pues haciéndose socio de Cruz Roja, que siempre será una aportación valiosa para que podamos dar respuesta a las personas que se acercan a la institución. Por ejemplo, hemos visto voluntarios de la Cruz Roja. ¿Qué papel desarrollan esos voluntarios, por ejemplo, en los aeropuertos tomando la temperatura? ¿Eso cómo fue, don Antonio? Pues de todo. Vamos a ver, los voluntarios en la institución hacemos de todo tipo de trabajo. Hasta tenemos voluntarios que son presidentes, como soy yo. Es decir, que en un momento determinado el voluntario lo que va siempre es aportar su granito de arena. Podemos tener personas que sean voluntarias que pueden incluso colaborar desde su casa a través del ordenador y que en un momento determinado pues pueden hacer una llamada a esas personas mayores e intentar un poco mitigar esa soledad y ese aislamiento que en un momento determinado tenemos. La verdad es que la sociedad se ha hecho muy compleja. Una sociedad donde lo fundamental hasta ahora era reunirnos, era compartir, era estar juntos, se ha ido a través de las estructuras y de lo que nos ha llevado un poco el nuevo modelo social, donde el aislamiento es una parte muy importante, donde a veces las familias están tiempo sin verse, pues a que esas personas mayores estén un poco aisladas, estén un poco en una situación de soledad y bueno, pues simple y llanamente a veces lo único que requieren es hablar, charlar durante un rato, conseguir una voz amiga, que si puede ser presencial es muchísimo mejor, pero que en algunas ocasiones muchas de las personas mayores nos llaman simple y llanamente para charlar un rato con uno de nuestros voluntarios, compartir un poco qué es la anécdota del día y un poco contarnos qué fue de su vida y que en un momento determinado cómo la vivieron o cómo fueron la situación que les tocó vivir en un momento determinado. Y con eso comparten, con eso mejoran ese aislamiento y combatimos esa soledad. Ujú. Pero le preguntaba, el que estén, por ejemplo, voluntarios en los aeropuertos tomando la temperatura, ¿es por cuestión del gobierno, de la propia ENA? ¿Cómo llegan ahí y cuál es su misión? ¿Solamente comprobar y dar cuenta de aquello que van tomando nota de las temperaturas de los pasajeros?
Vamos a ver, en Canarias la situación de la enfermedad, que no ha sido tan grave como en otras comunidades autónomas, pues ha tenido un mecanismo de disuasión muy importante, que es la presencia de esos voluntarios de Cruz Roja en los aeropuertos que tomaban la temperatura intentando discernir y discriminar a las personas que podían en un momento determinado estar contagiadas y que en un momento determinado. Pero no solo hemos hecho eso en el control de la temperatura, sino que le hemos dado información a las personas que han pasado por los aeropuertos de cuáles eran las medidas de control, qué debíamos de hacer para evitar contagiarnos de la enfermedad. Yo creo que ha sido muy positivo. Hemos visto a más de 100.000 personas en los aeropuertos de Canarias durante estos meses, a las que aparte de tomarle la temperatura, le hemos dado normas de control sobre la enfermedad y normas de conducta para evitar la transmisión de la enfermedad. Yo creo que ha sido un tema muy importante. Esto ha sido a petición del Gobierno de Canarias, que en un momento determinado, ante la necesidad de tener unas mínimas estructuras que controlaran a las personas que se desplazaban, pues nos solicitó el servicio y nosotros encantados de poder colaborar, porque no podemos olvidar que Cruz Roja es una organización auxiliar de los poderes públicos. Es decir, nosotros estamos para colaborar en todo lo posible con las administraciones y dar respuesta a aquellos sitios donde ellos no puedan llegar. Bien, y en cuanto, por ejemplo, a la presencia de Cruz Roja, ¿cómo se ha hecho o si ha estado en la residencia de mayores, don Antonio, que era también una de las grandes preocupaciones de este tiempo? Bueno, nosotros en las residencias de mayores hemos estado a lo mejor en alguna puntualmente, pero no ha sido nuestra labor fundamental. En las residencias de mayores, fundamentalmente lo que han habido ha sido unas normativas del Gobierno de Canarias para intentar conseguir que nuestros mayores estuvieran lo mejor posible y que no llegara la enfermedad. Afortunadamente en Canarias hemos conseguido que no hayan brotes epidémicos importantes en las residencias, con lo cual el nivel de mortalidad que hemos tenido en Canarias ha sido muy bajo en esta pandemia. Ujú. Y finalmente, para acabar, don Antonio, volviendo al tema de la inmigración, porque parece como si ahora todo el mundo estuviera buscando un sitio donde dejarlos, esto ha cambiado la normativa en algunos sentidos, e incluso la propia enfermedad, ¿no? Que también ha hecho que se hagan unos análisis que hasta ahora no estaban hechos. Ahí, por ejemplo, el papel de la Cruz Roja es solamente de acogimiento, hacen algo más, hacen asesoramiento a las autoridades sobre lo que se debería hacer. Vamos a ver, nosotros siempre estamos en todos los foros que nos llaman y nos solicitan nuestra colaboración. En el tema de la inmigración es muy importante que controlemos los flujos y que podamos hacer las cuarentenas y las personas que lleguen enfermas en un momento determinado tengan una respuesta adecuada, con mecanismos adecuados para que estas personas puedan hacer esos 15 días de aislamiento de una forma correcta. Nosotros hemos puesto todo nuestro empeño en colaborar. De hecho, tenemos aproximadamente unos 24 centros en Canarias de atención a los inmigrantes. Pero nosotros podemos hacer atención a los inmigrantes de dos formas. O desde el punto de vista de asistencia humanitaria, simple y llanamente en el momento de la llegada, o podemos hacer lo que se llama la atención integral, donde además de esa ayuda humanitaria, en un momento determinado lo que vamos a hacer es mecanismos de acción para poder integrarlos dentro de la sociedad, con lo que son acciones formativas y acciones más importantes sobre la persona para que pueda tener un recorrido que le permita finalmente integrarse dentro de la sociedad. Tanto una como la otra la estamos dando esa respuesta en Cruz Roja. Ahora mismo en Canarias hay aproximadamente unas 1.350, 1.400 personas que están siendo atendidas por Cruz Roja y en este momento hay algunas que son en ayuda humanitaria y hay otras que ya son en acogimiento integral, que es una situación mucho mejor porque podemos irle dando una respuesta mucho más integral y vamos buscándole no solo que en un momento determinado se integren en nuestra sociedad, sino si tienen redes de apoyo que en un momento determinado le pueden dar respuesta en otro sitio porque tienen un primo, un hermano o un padre o una madre que en un momento determinado
le están esperando pues conseguir que esa persona llegue hacia ese hogar que le está esperando, para que en un momento determinado la mejor integración que pueden tener estas personas es de verdad ser acogidas por un familiar que en un momento determinado le va a ayudar pues con el idioma, le va a ayudar con la formación, le va a ayudar para que se integre de una forma más adecuada en nuestra sociedad. Ujú. ¿Y es lo mismo en cualquier isla, don Antonio? ¿Tienen las mismas dificultades? ¿Hay alguna que le preocupe más, o una provincia o la otra, o alguna isla en concreto? Sí, hombre, las islas menores siempre al final tienen menos capacidad que puede ser Tenerife o que puede ser Gran Canaria, que de alguna forma tienen más espacios, tienen más instalaciones y que en un momento determinado pueden dar una mejor respuesta. Indiscutiblemente las islas menores se enfrentan con una situación de menor capacidad a la hora de atender inmigrantes. Pues, don Antonio, le agradezco mucho esta presencia aquí en los diálogos de Tiempo de Canarias, le agradezco mucho sus reflexiones y espero que sigamos manteniendo esta relación y sobre todo que la gente siga teniendo la relación con la Cruz Roja, que se vea en los voluntarios y en la manera de aportar. Muchísimas gracias, don José, y ha sido un placer compartir un rato contigo. Un abrazo, buenos días. Venga, buenos días.